Buenos días, yo soy el pastor Hugo Ramírez. Con mi esposa Raquel estamos pastoreando la iglesia Casa de Dios en Itaimbé, Guazú. Quería compartirle lo que Dios puso en mi corazón en esta mañana. Quiero compartir un versículo en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22, donde nos habla sobre el llamamiento de los primeros discípulos. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, le dijo Jesús, y lo haré pescadores de hombre. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Esto quería compartirles cómo llegó Jesús a mi corazón. Hace muchos años atrás, un día, una mañana, mi esposa Raquel había viajado a otro lugar, a otra ciudad, y me llama una amiga de ella. Mi esposa ya estaba en Cristo, yo no. Me llama la amiga de ella diciéndome que ella estaba muy grave, que estaba internada, y me pedía por favor que viajara porque su estado era realmente muy delicado. Entonces en ese mismo momento tomé la decisión de viajar. Recuerdo que era de noche y subí en un micro y me iba a esa ciudad. Y llegó un momento donde entró una angustia y desesperación en mi corazón. Y recuerdo que llevaba un paquete de cigarrillo en la mano y iba fumando. Y agarré y tiré el paquete de cigarrillo que tenía. Apagué el cigarrillo y fue la primera vez que hablé con Jesús. Y le pedí al Señor que la sanara. Que la sanara, que yo, si llegaba a ese lugar donde ella estaba y la encontrara con salud, que yo le iba a servir a Él. Y para mi gran asombro, cuando llego a la mañana a ese lugar, cuando llego a la casa, la encuentro que ella no estaba internada, que estaba sentada con ellos. Y me puso muy feliz primeramente por verla bien, pero también sembró dudas en mi corazón, si era verdad o no. Fue la primera vez que hablaba con el Señor. Y luego, al pasar el tiempo, empecé a congregarme, empecé a ir a la iglesia, acompañándole a Raquel, a mis hijos. Y fue todo un proceso de vida, ¿no? Pasaron muchos años. Esa promesa que yo le había hecho a Jesús en aquel momento, la dejé de lado, se me olvidó, siguió mi vida normal. Después de muchos años empecé a congregarme de otra manera, más fielmente, empecé a servir. Y así empezamos ese proceso de servicio, pero aquella vez que hablé con Jesús, de ese pedido tan especial que le hice y que lo que le prometí nunca lo cumplí. Y llegó un momento donde empezamos a vivir un proceso, yo personalmente, un proceso muy duro de enfermedad en mis huesos. Realmente me llevaron a estar postrado en una cama varios meses. Había mucho temor. Llegó un momento donde tanto la desesperación como la angustia, entré en un estado, de que simplemente me quería aislar de todo. Estaba con mi familia, me ponía una careta y cuando me iba a la pieza simplemente que lloraba. Y hablaba a Jesús, hablaba a Dios, y no, simplemente había silencio, no había nada, no había una respuesta. Y sentía
que se desgarraba mi corazón llorando, clamándole, pero no había nada, había solo un silencio. Hasta que un día entré a la habitación, estaba llorando y clamé a Dios con todo mi corazón, pidiéndole que me sanara, que lo iba a servir a Él, que le pedía perdón por no haber cumplido aquello que había hablado con Él. Y en un instante sentí que algo pasó dentro mío, de esa angustia y desesperación que había en mi corazón, volvió la alegría a mi corazón, volví a sonreír. Yo también en ese proceso de que estaba enfermo, o sea, de los huesos, había perdido la vista, no veía, porque los medicamentos me habían hecho daño. Pero nada importó no ver, veía 1 metro, 1,5 metros, 2 metros por ahí. Simplemente tenía que ser guiado para poder andar porque había tenido unas cataratas, o sea, los medicamentos que tomé me habían producido unas cataratas a un nivel muy alto. Pero fue tanta la alegría que tenía en mi corazón que le conté a mi esposa lo que había pasado y en ese tiempo entramos al grupo de sembradores y empezamos a servirle a Dios en el barrio Itambé Guazú. Recuerdo que íbamos con ella, eso allá hace 3 años, íbamos juntos, ella me guiaba, íbamos en colectivo, en la plaza era nuestra iglesia, ahí predicábamos a todo lo que pasaba, ella me llevaba cuando había un grupo para hablar, me llevaba y yo les hablaba y o estábamos cerca, así lo veía, y así fue. Pasando el tiempo, Dios fue obrando, me pudo operar de la vista, pude ver bien, mis huesos se recuperaron, hoy estoy completamente sano. Y hace 2 meses, en el mes de abril, a fines de marzo, vivimos una situación difícil en mi casa. Un día salgo a trabajar y me llama mi hijo Nicolás, que estaba en casa con Raquel, y me dice: papá, vení a casa, mamá está muy mal. Y vengo rápido, cuando llego a casa, me encuentro a ella, realmente no entendía lo que pasaba, pero sí estaba orando y cuando voy a la cocina me dice Nicolás: papá, esto, siento que hay un espíritu de muerte acá, algo pues está mal. Y empezamos a clamarle a Dios, a clamar y a clamarle a Dios. Y en un instante recordé aquella promesa que le había hecho aquel tiempo. Pasaron más casi 25 años, pues fue tan clara esa palabra de Dios que vino a mi oído, recordándome aquella promesa que yo le había hecho. Y en ese instante realmente simplemente me largué a llorar y en un instante Él la sanó. No podíamos entender qué pasó. Vivimos un milagro de Dios así en nuestras manos. Realmente fue algo que únicamente viviéndolo uno lo puede entender, y realmente nos puso felices de poder verla bien, verla sonreír, verla levantarse de nuevo. Y realmente Dios nos llama con amor, pero muchas veces por distintas situaciones vamos dejando de lado su llamado. Por eso hoy, si estás escuchando, quiero hablarte a vos y decirte y animarte que Dios es un Dios bueno, y Dios cuando te llama es realmente porque hay algo en tu corazón que Él quiere de vos. Y te animo a rendir tu corazón. No espere pasar por los procesos que yo pasé para poder servirle, sino que hoy puedo decirte que soy la persona más feliz por ser parte de este equipo de sembradores que está trabajando y plantando una iglesia y sirviéndole a Dios. Realmente Dios llenó nuestras vidas con su presencia, con su amor y con su misericordia. Amén.